Resulta que no es mala suerte, sino que la mayoría está intentando llegar a un destino, pero sin ver un mapa. Tu alma no vino a conseguir dinero, no vino a conseguir paz o estabilidad como meta final, sino el alma vino a atravesar un aprendizaje específico que define nuestra ruta de vida. Así que les voy dando la bienvenida a todos los que se conectan. Por acá estoy en YouTube, por acá en TikTok y por acá en Instagram. Así que qué maravilloso estar con ustedes esta noche porque este live, señores, viene candela pura para poder entender, y sobre todo si estás dentro de ese grupo de personas que dicen, no entiendo por qué nada me sale bien. No importa qué tanto me esfuerce, nada de lo que quiero parece llegar a mi vida. ¿Será que hay algo malo en mí? ¿Será que tengo mala suerte? ¿Será que papá Dios está en contra? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Será que me echaron una brujería? Porque cuando las cosas no fluyen, es muy fácil, ¿no? Ponerse en los extremos o culpa a papá Dios, al universo y a todo el mundo afuera porque eso que quiero en mi vida no está. O me echo la culpa a mí y decir, bueno, ¿qué hay de malo en mí? ¿Qué estoy haciendo mal? Nací defectuoso. Entonces allí es donde tenemos que prestar atención el día de hoy, si, sobre todo si te sientes identificado con esto, quédate porque voy a hablar de un tema que es súper importante. Resulta que la mayoría de las personas pasan mucho tiempo preguntándose qué hay de malo en mí. ¿Por qué no llega el dinero? ¿Por qué no logro una relación estable? ¿Por qué no encuentro paz? ¿Por qué me cuesta tanto? ¿Por qué me parece que la vida de las otras personas fluye más que la mía y a mí me toca luchar el doble? Y esa pregunta, aunque parece muchas veces lógica, muchas veces nace desde una trampa. Y esa trampa es asumir que si algo no se te está dando, entonces es porque hay algo defectuoso en ti. Pero hoy quiero plantearles a todos, tanto a los que están conectados en YouTube, a los que están conectados en TikTok y a los que están aquí conectados en Instagram, que quiero plantearles otra posibilidad porque lo más probable es que no hay nada malo en ti. Porque quizás estás intentando avanzar en la vida sin entender el mapa con el que encarnaste, porque si lo vemos desde una mirada existencial, espiritual o astrológica, el alma no viene a esta vida de forma aleatoria. El alma viene con un diseño, viene con aprendizajes pendientes para adquirir, viene con dones, viene con zonas que son de poder, viene también con heridas y viene con puntos que son puntos de precaución, ¿ok? También viene con patrones que requieren ser trascendidos y habilidades que deben de ser desarrolladas. Entonces, el problema no siempre es que tengas mala suerte. A veces el problema es que estás queriendo llegar a un destino sin saber ni siquiera dónde queda. Y cuando alguien quiere llegar a un lugar desconocido, eso es bien sabido, si tú quieres llegar a un lugar desconocido y tú no tienes el mapa, si nunca has ido a ese lugar, entonces sencillamente no es que seas incapaz, no es que no seas capaz de llegar al destino, no es que hay algo malo en ti porque no puedes llegar al destino. Simplemente es que no tienes el mapa, simplemente es que no sabes dónde queda. Necesitas a alguien que te explique cómo llegar, necesitas un GPS, necesitas entender hacia dónde debes tomar la vía para llegar allá. Y si no tienes eso, simplemente puedes pasar años dando vueltas en la misma cuadra y eso sucede no solamente en el trabajo álmico, sucede en la vida, sucede en el día a día. O sea, si tú quieres llegar a un lugar, alguien te tiene que explicar hacia dónde voy, ¿ok? ¿Cuál es la ruta a seguir? ¿Cuáles son las vías disponibles para llegar a ese destino? Es exactamente lo mismo, porque nosotros creer que nacimos así por obra y gracia del Espíritu Santo, y que venimos aquí, bueno, a empujar la carreta como todos los demás y ser o hacer lo mismo que los demás, y que bueno, aquí lo que toca es vivir y ya, es ese tipo de personas que tienen ese pensamiento o creencias son las que la están pasando más difícil, porque no hay un entendimiento del por qué me pasa lo que me pasa. Entonces, tu vida o la vida de todos no se puede responder
nosotros solamente haciéndonos la pregunta, ay, ¿qué es lo que quiero conseguir? Se entiende haciéndonos una pregunta que es muy importante y es, ¿qué es lo que yo vine a aprender? Porque mucha gente cree que vino a conseguir dinero, a conseguir amor, a conseguir paz, a conseguir pareja, a conseguir equilibrio, reconocimiento o estabilidad, pero esas cosas muchas veces no tienen que ver con el aprendizaje, con ese trabajo álmico. ¿Ok? Sino que son esas cosas son consecuencias de una alineación profunda. Entonces, la verdadera pregunta no es ¿qué debo hacer para atraer dinero? La verdadera pregunta es ¿qué vine a aprender sobre el dinero? ¿Cuál es ese trabajo o qué es lo que tengo que tener yo en cuenta para poder conectar el dinero entendiendo mi mapa, no el mapa que me da un gurú que a él lo llevó al camino del dinero porque está diseñado, está en su diseño de esa forma, pero el hecho que esté en ese diseño de esa forma para un gurú en temas de finanzas o en temas de dinero no quiere decir que eso aplique para ti. Es decir, nosotros no nos podemos meter todos en la misma talla, en la misma camisa. Y es ilógico verlo desde esa forma. Entonces, acá otra pregunta o que no es ¿qué debo hacer? ¿No? Esta es para los que están solteros y están dando tropiezos en el amor. Y es ¿qué debo hacer para que me amen? ¿En quién me tengo que convertir para ser una persona elegida en el amor? Aquí la pregunta que tenemos que hacer, o se tiene que hacer, es ¿qué vine a aprender sobre el amor, sobre la dependencia, sobre el valor propio, sobre el abandono o sobre la elección que hago? Entonces, no es tampoco porque no tengo paz para aquellos que se la pasan siempre de tribulación en tribulación, de estrés en estrés, de todo el tiempo es caos sobre caos, termino de reparar esto y lo otro vuelve y se echa a perder. Y la pregunta es, ¿por qué no logro alcanzar la paz? Sino qué parte de mí sigue en guerra con el aprendizaje de mi alma. Porque una de las cosas que es marcadísimo cuando uno se aleja, el estrés es horrible. Empieza, tú dices, No puedo descansar porque es tropiezo tras tropiezo, caos tras caos". Entonces ahí es uno de los marcadores de me estoy alejando de lo que mi alma viene a aprender. Entonces, cuando nosotros aprendemos a hacernos esas preguntas, digamos, más centradas, buscando menos culpables, sino tomando un poco de responsabilidad en ese trabajo álmico, es cuando cambia todo. Porque cuando la persona no entiende, o cuando no se entiende el diseño existencial, pueden pasar años, incluso vidas persiguiendo resultados sin comprender cuál es la lección que debe aprenderse para poder desbloquear esos resultados. Es como un juego. Y aquí es importante comprender que la mayoría no está fallando, sino que la mayoría el problema que tiene es que no tiene el mapa. Yo veo muchas personas de hace más de 25 años y cuando llegan es que están en la esencia de lo anterior y no de lo que vienen a aprender. Entonces, claro, la vida se estanca, estancamiento asegurado. ¿Por qué? Porque no estás caminando hacia ese nodo norte, no estás caminando hacia ese trabajo existencial. Y hay personas que trabajan muchísimo, que hacen muchas cosas, pero no avanzan. Hay personas que están preparándose, que estudian, que se esfuerzan, otras haciendo rituales, otras decretando, otras orando, otras visualizando para intentar mejorar la vida, pero siguen sintiendo que la vida las devuelve siempre al mismo punto. Entonces creo que estamos en un momento, en una línea de tiempo, en una dimensión, como quieran llamarle, en donde realmente tenemos que empezar a hacernos las preguntas correctas. Tenemos que empezar a tener un pensamiento crítico, empezar a discernir, es decir, ya va, espera, es verdad que si yo hago esto, me va a dar esto, pero si yo lo he hecho y me devuelvo al mismo punto, ¿qué no estoy teniendo en cuenta? Entonces, cuando pasa mucho tiempo intentando muchas cosas, es normal, es natural y es entendible que cada persona vuelva, digamos, a ese punto de inicio y dice, bueno, pero sí hice todo lo que me dijeron que tenía que hacer, lo que supuestamente es lo que me va a llevar a eso que quiero y aún así estoy otra vez en el punto cero. Es muy natural creer que hay algo malo contigo. Es natural decir, bueno, hay algo malo, alguien me está haciendo cosas, el universo está en mi contra.
pero quizás el problema no es que estés mal, ni que el universo esté en tu contra, ni que seas el hijo menos favorito de papá Dios, ¿no? No tiene que ver con eso. El problema es que no estás entendiendo cuál es el diseño del juego que estás jugando, porque acá cada alma tiene un diseño específico. Es una huella dactilar, es el ADN álmico, el ADN energético. Y negar eso es como negar que la luna no influye en las mareas. Es ciencia. Esto no es mística. Esto no es y que, ay, vamos a canalizar a ver qué viene. No, 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 no. Esto es estadística pura, matemática pura, igual como los cálculos matemáticos que sacan con el movimiento de la luna. Y si la luna está en esta posición, en esta fase, va a haber marea alta. Si no, va a haber marea, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Entonces acá no hay mística detrás de todo esto. Todas las almas vienen a aprender algo diferente y, digamos, en esto no podemos meter, por eso digo, no podemos meternos todos en la misma talla de ropa, la misma talla de camisa o de zapato, porque hay personas que vienen a aprender a recibir, otras personas que vienen a aprender a poner límites. Estoy dando ejemplos, pero la variedad de aprendizajes es mucha, porque hay que ver el conjunto completo del mapa. Otras vienen a complacer, otras vienen a romper lealtades familiares, otras vienen a desarrollar fe, otras vienen a dejar de esconder el don, otras vienen a aprender a sostener la abundancia sin culpa, otras vienen a aprender a dejar aprobación, otras vienen a aprender a ser autoridad, a ser disciplina, a la humildad, otros a la entrega, otros al discernimiento, otras a la confianza. Entonces no puedes comparar tu camino con el del otro porque todos no vinimos con el mismo mapa y ahí es donde muchas veces se destruyen emocionalmente, se baja la autoestima, se pierde el valor personal porque se la pasan comparándose con personas que tienen otro diseño, personas que vienen a tener otro aprendizaje distinto, otro nivel de deuda kármica, incluso otra historia, otra estructura interna, otra historia de vida, porque no todos encarnamos en el mismo sistema familiar. Entonces nosotros no solamente podemos entender, porque la mayoría se la trabaja desde el momento de la concepción y bueno, qué familia tengo, qué herida de infancia tengo. Ajá, chévere, obvio. Eso es parte de lo que tenemos que tener en cuenta en cuanto al estudio del núcleo mental. ¿Cuáles fueron los programas? Porque es parte del cuerpo, es nuestro vehículo en este plano. Pero para de ahí hacia atrás, antes el momento de la concepción, ¿cuáles son los programas que traes por default? Si los mismos celulares, con los celulares lo podemos entender, ¿por qué no lo entendemos y no terminamos de dejar esa resistencia para con nuestro sistema? Lo mismo, el celular viene con aplicaciones de fábrica, nosotros también traemos aplicaciones de fábrica, que es lo que nosotros vemos en el mapa. Y después tenemos que hacer el estudio de la historia para entender qué fue lo que instalaste en ese sistema. Entonces, no todos, es imposible que todo aplique igual de la misma forma para todos, porque cada quien tiene un encuadre distinto. Entonces, aquí una de las tantas cosas importantes que quiero explicar el día de hoy es que, digamos, muchas personas creen que sí existe, por ejemplo, el destino, ¿ok? Y aquí, porque es importante entender cuando entendemos el diseño, tenemos que entender y hablar de ese tema que a veces es un poquito polémico, que tiene que ver con el destino y el libre albedrío. Porque si bien es cierto, si hay un mapa, si hay un diseño, si el alma antes de encarnar eligió que y venía a aprender un tema específico, entonces el destino no es tan destino. O sea, o el libre albedrío no es tan libre albedrío. Porque entonces el destino sí está, el destino termina siendo la meta de aprendizaje. Ah, que cuál es la vía que vas a tomar es, es tenemos que también ponerlo sobre la mesa. Por eso es que yo lo veo muy diferente. Y lo veo, cuando digo lo veo, no es porque yo, ay, lo veo porque Zule lo veo. No, no, lo he estudiado cualquier cantidad de regresiones. He visto más de 24.000 casos en sesión durante estos 25 años y creo que me quedo corta con el número. Y cuando tú ves tantos diseños, tú dices, es un patrón. Estadísticamente es casi perfecto cuando empiezas a estudiar las cartas, la historia, el aprendizaje y hacia dónde va. Entonces,
Acá, ¿por qué digo que lo veo diferente? Bueno, porque yo en mi caso, yo no veo el destino como necesariamente como que si cada detalle de tu vida está que escrito de forma rígida. El destino para mí es la meta evolutiva que el alma viene a alcanzar. Entonces, es el aprendizaje central de tu película de vida, de tu juego, de tu trabajo. Entonces, es el punto donde tu alma está siendo dirigida. Entonces, ¿el libre albedrío existe? Sí, dentro de esa línea, dentro de esa línea de aprendizaje. Es decir, puedes llegar al aprendizaje. ¿El libre albedrío en cuál es? Que tú puedes llegar al aprendizaje por una vía más consciente, entendiendo de qué se trata tu juego, entendiendo de qué se trata tu trabajo álmico, entendiendo de qué se tratan tus dones, tu talento, tus habilidades, tus puntos más débiles. Es decir, puedes llegar a esa meta consciente de todo ese diseño. O puedes elegir la vía más dolorosa, digamos, por ignorancia, porque no me entiendo, no me conozco, me niego a poder hacer ese atadura de patrones de situaciones vividas, a aprender a tomar acción y dejar, alejarme de lo conocido y poder caminar hacia lo que probablemente no es tan conocido, pero que tiene que ver con el trabajo álmico. Aquí yo siempre lo he dicho, podemos aprender por las buenas o podemos aprender por las malas. Puedes escuchar las señales o esperar, aprender a escuchar las señales o esperar a que la vida te grite. Puedes mirar el patrón, ¿no? O puedes elegir repetirlo 1000 veces si es necesario para que termines de entender hacia dónde tienes que apuntarle a la vida. Puedes alinearte con tu propósito porque ya comprendes el mapa o puedes distraerte hasta que la vida empiece a retirarte todo aquello por estar dormido. Y ustedes cuando se pongan a pensar, es decir, cuántas cosas se han ido de mi vida sin yo entender. Cosas que yo pensé que ya estaban listas me devolvieron con un punto cero. ¿Qué no estoy tomando en cuenta en el juego? ¿Qué no estoy tomando en cuenta en esta experiencia álmica llamada vida? ¿Qué no estoy tomando en cuenta en esta universidad, en esta carrera que elegí tomar? ¿Cuál será la materia que elegí aprender? Todo eso son preguntas importantes que hacerse porque, digamos, ahí es donde se aplica el libre albedrío, pero no siempre vas a elegir la lección o el cómo lo vas a hacer, porque va a depender del nivel de conciencia y qué tan alineado estás con lo que el alma viene a aprender. Ahora, si eliges de un nivel de conciencia más elevado, más entiendo a qué vine y me desprendo de lo que el deber ser, de lo que el otro está viviendo, si no empiezo a entender mis propias reglas, ahí es diferente, ¿ok? Y sé que a veces esta información puede sonar fuerte, pero hay momentos en el que el sistema de verdad empieza a retirar todo aquello que representa una distracción para tu alma. Y ustedes dirán, no, Sule, tampoco. Saca la cuenta. Hoy en la noche, antes de dormirte, empieza a pensar cuántas cosas salieron de tu vida de forma injusta, que tú dices, no termino de entender por qué esto sucedió. Si yo estaba en una relación súper chévere y de repente esto se acabó de la nada, empieza a sacar cuentas. ¿Cuántas cosas han sido eliminadas de tu vida? Y tú todavía te estás preguntando, no entendí por qué la vida es injusta. Y no es la vida es injusta, sino que el sistema está diseñado para que todo aquello que no esté alineado con tu trabajo álmico sea retirado o lo que represente una distracción. ¿Ok? Todo aquello que representa una distracción de ese trabajo, de vivir con propósito, de llevar al don al mundo y conectar con tu talento natural, todo aquello que te mantenga dormido o distraído va a ser sacado de la vida. Y esto puede ser relaciones que te están sacando de tu propósito, pueden ser trabajos que están apagándote, pueden ser ambientes o personas que están bajando tu conciencia, pueden ser personas que alimentan tu ego pero no tu destino, también pueden ser metas que parecen ser éxito pero que te están alejando de la conexión con el creador, que no la podemos negar tampoco si queremos, digamos, vivir
dentro de los lineamientos del sistema. Ahí pueden ser también deseos, ¿no? Que te entretienen, pero que no te están despertando. Y cuando esto ocurre, a veces muchas personas dicen, todo se me está cayendo, todo eh, parece como que si me hubiesen hecho algo, que es lo que generalmente la mayoría concluye. Y los que están ahí conectados, compartan esto con sus amigos, con su gente querida, porque este live es bastante importante para poder entender y empezar a encajar piecitas y ir creciendo juntos. Y a veces, como les decía, no es que te estén haciendo cosas, no es que la vida se empecinó contigo, no es que hiciste algo malo y que ahora estás pagando por aquello malo que hiciste en preescolar o en tu pasado, no tiene que ver con eso, sino que sencillamente es una estructura que se cae, se derrumba porque te está alejando de eso que tú viniste a hacer, de esa promesa que el alma, ese compromiso que el alma adquirió cuando vino a este mundo. Viene, no es que, bueno, vamos a disfrutar de la vida. El alma viene con un propósito, viene con una razón. Hay una razón de encarnación. Y es muy difícil ver la vida sin eso. Porque si no, entonces seguiremos siendo víctimas de las circunstancias. Entonces tú dices, bueno, quiero seguir siendo víctima de la circunstancia, voy a agarrar yo las riendas, no solamente de mi vida, sino de mi trabajo álmico, de la razón por la que estoy en este mundo. O puedes seguir en la oscuridad. Aquí, como les digo, tenemos libre albedrío de elegir, lo hacemos por el camino fácil o lo hacemos por el camino difícil. Pero, que todos van a terminar su vida con el trabajo de alma resuelto. No necesariamente, hay almas que ya están, ya, ¿no? Les toca repetir. Entonces, digamos, están acá ya es como de paseo, pero frustrados, apagados, con depresión. ¿Por qué? Porque se apagó el sistema, porque es como no hay forma de que entiendan. ¿Y qué va a pasar? Bueno, van a ir a otra vida y probablemente con unos aprendizajes un poco más severos, porque esto es como la universidad. Si tú cursas la universidad y raspaste la materia con un profesor X, ¿no? Ese profesor dice, bueno, nos vemos el año que viene. Listo. Pero ese profesor no va a tener la misma paciencia contigo que con las personas nuevas que están cursando la materia. ¿Por qué? Porque él ya sabe que tuviste la materia. Entonces lo mismo pasa. Entonces tú dices, bueno, ¿elijo ahorita o elijo hacerlo después? Mm, yo, por ejemplo, yo digo, no, yo no lo elijo hacer después, que ir derechito y cooperando. ¿Por qué? Porque el sistema es muy preciso. Entonces, lo que no nos despierta nos está entreteniendo. Lo que te entretiene demasiado te está desviando. Y lo que te desvía del alma muchas veces termina siendo retirado. No por castigo. Vuelvo y repito, porque esto no es un castigo. Esto es por corrección de ruta de un lineamiento que elegimos antes de encarnar. Zulia, ¿de dónde sacas que nosotras elegimos algo antes de encarnar? Uy, miles de regresiones que coinciden, hechas no solamente por mí, sino por otros expertos, que cuando se hacen regresiones y buscamos llegar al punto del momento de encarnación, diferentes personas de diferentes partes del mundo, con diferentes culturas, en diferentes idiomas, de diferentes edades y de diferentes creencias, coinciden con la misma historia. Entonces acá es donde yo digo, si muchas personas hablan de lo mismo, ay, ya va, voy, se me para, o sea que estaba quedando sin batería. Entonces acá hay que cuando dicen, cuando el río suena, nosotros tenemos que estar atentos. Entonces, y aparte del mapa y entender nuestro diseño y de entender nuestra estructura, entender nuestro para qué, eh, tenemos que también tener otro núcleo que es importante, que tiene que ver con el supraconsciente, que tiene que ver con esa conexión que en mi caso es Papá Dios, o sea, para mí es Papá Dios, pero, y yo no quiero entrar en un tema religioso, pero no basta con saber tu mapa. Y tú le puedes llamar Dios, le puedes llamar universo, le puedes llamar angelito, le puedes llamar como quieras, ¿ok?
Porque puedes saber entender tu mapa, puedes entender tus dones, puedes entender tus heridas, puedes entender todos tus tránsitos, puedes entender los patrones familiares y aún seguir perdido, porque si no tienes conexión con el creador, digamos, se complica. ¿Y cómo es esto? Y a veces lo entendemos tan fácil en la vida, en el día a día, y es tan difícil usarlo para nuestra trascendencia que yo a veces digo, no entiendo. Les voy a dar un ejemplo, ¿ok? Si tú quieres ir de una ciudad a otra en tu país, ¿ok? Tú, you name it, o sea, ponle el nombre que tú quieras. Yo quiero ir de Caracas a Valencia, que estoy en Venezuela. O quiero ir, si estoy en Venezuela, si estoy en Colombia, digo, bueno, quiero ir de Bogotá a Medellín. Y si estoy en Panamá, bueno, quiero ir de Ciudad de Panamá a Coclé. You name it. O sea, ponla, de repente estoy en Florida y quiero ir a New Jersey. Estoy en Madrid y quiero ir a Barcelona, ¿ok? Y nunca has ido a esa ciudad destino. Es algo nuevo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que usamos nosotros? Usamos el GPS, usamos Waze, otros usan Google Maps, belleza. Tú dices, bueno, sé a dónde tengo que ir, sé para qué quiero ir a ese destino, no conozco la vía, es primera vez. Entonces, ¿tú qué usas? Usamos el GPS. Pero el GPS te funciona si tú no pagaste la data. No. Si tú no tienes data no vas a poder usar el GPS, ¿cierto? Y eso es lo que quiero ya poner sobre la mesa en este punto. Si tú quieres usar el GPS, pero tú no has pagado la data, y la data en esto representa la conexión supraconsciente con el universo, con el algoritmo, con el creador, en mi caso, con Papá Dios. O sea, ponle el nombre que quieras. Alienígena, no sé, o sea, usa el nombre que tú quieras, pero si tú no tienes una conexión supraconsciente con esa fuerza superior, es como que tú quieras usar el GPS o como que tú quieras llamar al Uber o tú quieras usar Waze, pero no pagaste la data. No hay forma de que te lleve, porque te va a decir calculando, ruta, calculando, ruta, calcula, y vas a estar tú dando vueltas en la redoma. ¿Por qué? Porque no pagaste data. Es lo mismo acá. Si nosotros aprendemos a vernos como estos pequeños dispositivos que estamos en este plano, mm, tú dices, tengo que pagar la data. Ah, ¿a quién le voy a pagar la data? Bueno, no sé, usa tu compañía de mayor confianza. Yo hace un año creo que les hice un live y les explicaba, tratan de usar compañías conocidas, conocidas como, bueno, el judaísmo, el catolicismo, los evangélicos, traten de, digamos, meterse o meter esa fe o con esa conexión, desde mi punto de vista, es una opinión bastante particular y personal, pienso también, pero bueno, traten de usar compañías de confianza para conectarse con la fuerza superior. Ahora, si tú dices, mira, no, Zule, yo no creo nada de eso, bueno, belleza, usa lo que tú consideres, pero tienes que estar conectada con una fuerza mayor, ¿ok? ¿Por qué? Porque el mapa no va a sustituir la fe, ni tus acciones acá. Hay muchas acciones que vas a tener que llevar a cabo que van a necesitar fe, porque si no tienes fe, por aquí, Kevin, saludos. ¿Cuándo voy a España? Cuando me inviten. No sé, pronto, pronto. Estoy con los lanzamientos de los libros. De hecho, está ya el libro en Amazon en España, el de Jesús sin filtros, así que creo que pronto, probablemente, si no es a finales de 2026, principios de 2027, espero, deseo y decreto estar allá en España con las presentaciones de los libros. Entonces, si tú no estás conectado con esa fuerza superior, y tú entiendes el mapa, va a haber situaciones que te van a retar. ¿Dónde te vas a agarrar? ¿En quién vas a confiar? Para, a pesar de lo que se presente, tú te mantengas firme. En mi caso es Dios. Porque fui muy científica y fui muy agnóstica por muchos años y entendí que llega un momento en donde el mapa se traba si no hay fe, si no confío, si no conecto. Ah, que puedo conectar con Dios sin la religiosidad, sí. De hecho, está el libro de Jesús sin filtro para los que están en ese punto. Ese libro fue hecho para eso. El de Jesús sin filtro que está disponible ya en Amazon es justamente para los que necesitan tener esa mentalidad. ¿Cómo conecto sin necesidad de la religiosidad?
si en el dogma, si en los fariseos, entiendo perfectamente. Por eso es que creé ese libro, porque entiendo la importancia de nosotros conectar con esa fuerza mayor. ¿Por qué? Porque el trabajo vas a tener que hacerlo. No es lo mismo hacerlo con data y usar el GPS con data que querer usar el GPS sin haber pagado la data. No hay forma. No existe. ¿Ok? La fe es lo que va a sostener. Ah, ¿a qué le tiene fe? Bueno, tú buscas lo que tú te quieras tener la fe. ¿Ok? Pero la fe no va a sostener, porque hay partes en el camino donde no vas a tener respuesta, en donde nadie te las va a poder dar. Hay procesos donde el mapa te va a mostrar la dirección, pero solamente el creador, la fuerza mayor, los angelitos, el universo, el algoritmo, es lo que te va a dar la fuerza para seguir caminando. Hay momentos en donde la mente va a querer controlar el trabajo, pero el cuerpo va a querer rendirse y el alma tiene que seguir avanzando. Así que no basta con conocimientos, ahí es donde nos hace falta la fe en esa fuerza mayor y la fe, como les digo, es una conexión, es una certeza de como cuando pides el Uber, tú pides el Uber porque tienes data, le dices al Uber, ¿dónde quiero llegar? Tú te montas en ese Uber con fe de que ese señor le echó gasolina, le echó aire a los cauchos, que el carro tiene aceite y que el señor sabe por dónde es la vía más efectiva para llevarte a tu destino. Entonces tú le tienes, a veces hay personas que le tienen más fe al conductor de Uber que al mismo creador. Entonces a veces, o a veces no, es muy difícil completar la fórmula sin esa fe. Bueno, como les decía, no es repetir frases bonitas. La fe se trata de confiar incluso cuando la ruta no se ve cómoda, pero que vas, o sea, voy. La fe es permanecer cuando el ego quiere escapar. La fe es rendir la necesidad de querer controlar cada detalle y es poder entender que si hay algo que se retira, hay algo que se saca de tu vida, es porque no es una pérdida, sino porque probablemente es protección o porque te están llevando a lo que tú misma elegiste antes de encarnar, pero pasa que no te acuerdas qué fue lo que elegiste. Entonces acá también tenemos que tomar responsabilidad en el asunto. Y al final la fe es poder sostener, ¿no? Ese propósito, incluso cuando no hay aplausos, incluso cuando la comodidad o la certeza de repente se pierde, ¿no? O se pierde la comodidad o tenemos que salir de esa zona de confort, ¿no? ¿Y qué pasa? Que a veces hay personas que llegan a este trabajo espiritual de conexión con ese trabajo de razón, llegan a, a ese trabajo de conectar con la razón de encarnación, preguntándose, ok, ¿qué hago para atraer dinero? O en otros trabajos espirituales, ¿no? Quieren volverse religiosos, es ok, con tal para ver si yo creo en Dios, entonces voy a conseguir dinero. O se meten a cualquier práctica del New Age o hacen cualquier cosa espiritual porque quieren ver cómo atraer dinero o qué hacen para conseguir parejas o qué hacen para tener paz o qué hacen para estabilizar la vida, pero tal vez esa pregunta yo siempre digo que está como incompleta porque no se trata solamente de conectar con el dinero, se trata de entender qué es lo que viniste a aprender a través del dinero. De repente si tienes miedo a recibir o si asocias abundancia con culpa, eso tiene que ver con el núcleo mental que también es importante tener ahí sobre la mesa, porque podría, digamos, no ser un tema de cómo conectar con el dinero, sino trabajar esa abundancia, esa culpa que le tienes a la abundancia no consciente. Digamos que probablemente puedes creer de forma no consciente que tener más va a alejarte del amor o que el sistema familiar te enseñó de forma no consciente que prosperar es traicionar o que si ganas, digamos, si ganas dinero, porque pasa a muchas personas que ganan dinero pero no logran retenerlo, ¿no? Hay personas que sí producen pero se endeudan. Entonces, digamos, si tu mente no está programada para verte en expansión, entonces al final no se trata solo de conectar con el amor, o no se trata solo de conectar con el dinero, se trata de entender qué fue lo que viniste a aprender en estos temas que, digamos, puede ser el amor, puede ser el dinero, puede ser incluso la paz, porque si, digamos, si estás programado, por ejemplo, o estás acostumbrado, o el caos termina siendo algo como súper conocido, entonces tu sistema se siente seguro probablemente allí.
Y acá el trabajo no es qué tengo que hacer o por qué no tengo paz o voy a hacer esta práctica espiritual para tener paz. No, ya va, espérate. Toca ir adentro. ¿Por qué necesitas caos? Porque la pregunta a veces es al revés. ¿Por qué no tengo paz? No, la pregunta no es por qué no tienes paz, es por qué estás necesitando caos, por qué necesitas o por qué estás viviendo en alerta, por qué confundes tranquilidad con aburrimiento, por qué tu mente necesita controlar todo para no sentir miedo. Entonces digamos que la vida no te está negando el dinero, no te está negando el amor, no te está negando la paz por capricho. Quizás te está mostrando que hay un aprendizaje detrás de cada una de esas áreas que tiene que ver con tu diseño, que tiene que ver con tu modelo existencial, que tiene que ver con tu elección álmica y tiene que ver con esa meta, ese trabajo álmico que el alma tomó, decidió y tomó, digamos, eso eh, como un contrato firmado, ¿no? La razón por la que voy a encarnar es esta. Yo no se me hace muy difícil y de hecho lo he estudiado a fondo y no consigo, ni teológicamente, ni en regresiones, no he conseguido a ningún registro de alma que diga, no, yo voy a encarnar porque, bueno, porque estoy aburrido aquí, ¿no? No, no existe. Esto es un trabajo de conciencia, 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 conciencia. Entonces, el diseño existencial no solo, muchas veces no va a hablarte de lo bonito, también habla y no solamente habla de los talentos, no solamente habla del propósito, no solamente habla del don, también habla de cuáles son esos puntos ciegos, cuáles son esas zonas de tu saboteo, cuáles son las heridas que traes en la conciencia con ese. También de cuáles son esas habilidades o debilidades que traes allí por default en esos programas que vienen contigo de fábrica, porque no todo, no es el 100% ocurrió después del momento de la concepción, no todo tiene que ver con papá y mamá, no todo tiene que ver con tu infancia, un porcentaje sí, que tiene que ver con el núcleo mental, pero hay muchas cosas que vienen en la conciencia por default, que es parte del diseño. Pero el alma también viene con potencial y viene con pruebas. Digamos, hay personas que tienen un don enorme para comunicar, pero tienen miedo a ser vistas. Hay personas que tienen una capacidad de liderazgo, pero tienen miedo a ocupar espacio. Entonces traen un don o una habilidad por default en la conciencia, pero obviamente elegimos nacer en un sistema distractor. Entonces el sistema distractor te hizo creer que ocupar espacio está mal. Entonces, ¡fu! Ahí lanzaron una capa de tierra encima de las habilidades. Entonces, por eso es que esto tiene que verse como un diseño, hay que atar todos los cabos para que tú puedas decir, ok, hacia allá voy. Y hay personas incluso que nacieron, que lo veo mucho, hay personas que nacieron para prosperar, pero su subconsciente asocia el dinero con el peligro. Entonces acá hay que hacer ese puente entre lo que trae con la conciencia y lo que se instaló a nivel subconsciente en, en tu historia de vida después del momento de la concepción. Por estos son dos mundos, dos núcleos que no se pueden. Y Carl Jung lo decía súper claro. No podemos dejar la conciencia álmica por fuera. Es parte de nuestra evolución, es parte de lo que tenemos que comprender. Para otros es personas que vinieron a aprender a amar, y eso los veo sobre todo con aquellos que tienen ese nodo norte en casa 7. A veces, bueno, obviamente el signo marca el cómo, pero muchas personas que en estos casos vienen a amar profundo y tienen ese nodo, aprender a relacionarse con otro, aprender a incluir a otro en la vida, pero cargan unas historias de herida de abandono que entonces lo que hace es retrasarlas porque se quedan en el nodo sur en casa uno en soledad, ¿no? Entonces acá hay que trabajar para poner esas piezas y poder unir esas piezas de forma consciente, entendiendo de qué se trata. Y no basta conocer los dones, también tienes que conocer cuáles son las trampas de ese diseño, porque si no sabes dónde están esas trampas, esos puntos vulnerables, vas a terminar saboteando la vida, preguntándote por qué tu vida no es como la del vecino o por qué tu vida no es como la del vecino. Entonces acá les dejo como conclusión. El día de hoy me extendí bastante y los que se están uniendo vean este live desde el principio porque es un live que estructuré y considero que es bastante necesario comprenderlo, comprender la información que está acá, por esta no te va a dar la comprensión de tu trabajo, ¿no? Pero ahí sí vas a poder entender si vuelves a ver el live
vas a poder entender qué es lo que probablemente te está manteniendo alejado de eso que tanto deseas. ¿Por qué se te quitan las cosas? ¿Por qué pareciera que la alfombra se mueve cada vez que estás como en esa posición de comodidad? Y aquí la pregunta de fondo que les quiero dejar a todos, los que están en TikTok, los que están en YouTube, los que están aquí en Instagram, es, digamos, la pregunta, perdón, no es por qué no me llega lo que quiero, ¿ok? La pregunta real acá es qué vine a aprender para poder sostener lo que pido. ¿Sí ven la diferencia? Vuelvo y les repito, la pregunta es, ¿por qué a mí no me llega lo que quiero? Sino la pregunta que deberíamos estar haciéndonos diariamente es, ¿qué vine a aprender para poder sostener eso que estoy pidiendo? Porque muchas veces Dios no está negando, no está negando. Papá Dios es muy noble. Yo digo que Él le dice sí a todo dentro de lo que tú prometiste que ibas a venir a hacer. Acá nadie vino a rascarse las entrepiernas. Mm, mm. Acá hay que, ay, ya yo no quiero trabajar, yo no quiero hacer nada. No, 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 acá nadie vino. Yo no creo que ningún alma haya venido a eso. Acá todo el mundo vino con un compromiso. Entonces, si tú estás dentro de lo que prometiste y estás en ese, viendo ese faro, esa meta, para allá es donde voy, papá Dios le dice así todo. Pero papá Dios no le puede decir sí, porque papá Dios es muy coherente. Papá Dios no te puede decir sí si eso que tú estás pidiendo te va a distraer de lo que dijiste que venías a aprender. Es decir, si nos vemos, volvemos otra vez, vemos el trabajo álmico como una carrera, una licenciatura universitaria, el profesor no te va a dejar meter el noviecito que no te deja escuchar la clase, no lo va a dejar entrar a la clase. Es más, capaz que lo saca a la universidad si no tiene el carnet. Es exactamente lo mismo. Ah, no, que yo estoy aquí trabajando, ajá, pero ya va, tú estás alineado, no, no, eso te está distrayendo, eso no lo puedes meter a la clase, te lo van a sacar, te lo van a quitar, te lo van a decomisar, es exactamente lo mismo. Y saca la cuenta de tu historia y revisa, es decir, estoy realmente, no, porque y la vida no te está castigando, papá Dios no te está negando algo, el universo no te está ignorando. Lo que ocurre es que estás intentando llegar a un destino sin comprender de qué se trata el mapa, sin comprender el mapa. Entonces, ¿cómo llegas a un destino que no conoces sin mapa? Muy difícil. Y cuando no entiendes el mapa, puedes confundir retraso con rechazo, pérdida con castigo, obstáculo con mala suerte o una repetición con destino. Pero cuando tú entiendes tu diseño existencial, tú empiezas a ver la vida diferente, empiezas a reconocer los patrones, empiezas a entender por qué ciertas áreas se bloquean, empiezas a ver qué aprendizaje hay detrás de estas heridas y empiezas a comprender qué dones tienes que activar y qué debilidades tienes que vigilar. Porque no se trata de que, ay, no puedo tener debilidades. No, yo las tengo, todo el mundo las tiene. Solamente que como las reconozco, reconozco mis debilidades, entonces las tengo así, cerquita, las tengo vigiladas. Y ahí es donde, en ese momento es cuando uno empieza a dejar de preguntarse por qué, o qué hay de malo en mí. O, ay, por qué me pasa esto? ¿Quién me está castigando? ¿Qué clase de brujería es esta que me echaron? No, no se trata de eso. No. Se trata de preguntarte qué es lo que mi alma está intentando desarrollar. Porque al final no se trata solo de tener dinero. Tampoco se trata de tener pareja. Tampoco se trata de, ay, tengo que tener, o sea, solamente paz o estabilidad. Se trata de convertirte en la persona que eres capaz de sostener todo eso sin traicionarte, sin perder la fe, sin desviarte del propósito y sin olvidar sobre todo para qué viniste. A ver, quiero saber si tienen preguntas. Recuerden que no vinimos a improvisar la vida, vinimos con un mapa. Y si no lo conocemos, puedes pasar años dando vuelta en la misma cuadra y llamando mala suerte a eso que en realidad es falta de dirección. Así que ojo con esto. Y si eres de esas personas que sientes que te estás dando vuelta en la misma área, que estás repitiendo los mismos patrones, que por más que haces no logras avanzar, pierdes la claridad, como que llega, se va. Quizás no necesitas más fuerza de voluntad, realmente lo que necesitas es entender de qué se trata para ti. Así que si estás dentro de ese grupo, deja debajo del live o puedes comentar la palabra diseño y esa información te va a llegar, la información de las sesiones, ¿no? Para hacer el estudio te va a llegar a tu DM
También puedes ir a las historias, puedes ir al link en la bio, puedes ir a la página web de yo soy conexión.com y ahí estamos, está toda la información. Y aquí a amarillo. Empecé a seguirte por un amigo y me encanta tu post de hábitos de pobres. Me encanta que te encante. Se puede saber cuál es nuestra misión, se puede saber cuál es el trabajo álmico, dónde tienes que mantener la dirección de la intención, porque a veces se confunde misión, bueno, es que yo vine a ser ingeniero, no, no tiene que ver con el oficio, tiene que ver con la intención con la que estás viviendo la vida. ¿Por dónde comenzar? Por el paso uno, el estudio del mapa existencial. En yo soy conexión.com, la página web, están los pasos, paso uno y paso 2. Ahí es donde vas a comenzar, entendiendo el diseño. Y hay una sesión especial solo para reconocer, o sea, para solamente, si no quieres entrenar la mente, bueno, si no quieres hacer el paso 2 chévere, pero hay una sesión en donde es una hora en donde vas a entender de qué se trata el juego para ti, qué fue lo que el alma eligió, dónde están tus dones, dónde están esos puntos flacos que hay que tener en cuenta en el avance y puedas empezar a tener dirección. Y dirección con intención de ese compromiso que adquiriste antes de encarnar, ¿no? Así que vayan allí, les voy a dejar ahora en los stories, dejan la palabra diseño y siempre les va a llegar la información del paso uno de esa sesión que es maravillosa, porque vas a entender muchísimo y vas a... ¿Qué es lo que veo yo en las personas que toman esa sesión? Es como... Wow, por fin entendí. Wow, o sea, es como que ya entiendo con razón, pero que estaba haciendo lo contrario. ¿Ok? En la página web tienes la información, Marcela. Ve a yo soy conexión.com, paso uno, ahí estás. Eh, ay, no leí el de que me decías por ahí. ¿De qué? Una pregunta, ¿tenés fe? Ay, se me va. ¿Tenés fe en Jesús y sabes sobre la Biblia? Con respeto, claro. Sí, totalmente. Desde muchos años. Y sí, fiel creyente en Papá Dios. Sí, sabía. Una mujer con fe inquebrantable, que sin él, difícil. Pero siempre lo dejo libre a ustedes porque obviamente yo no quiero dar clases de religión acá. Así que bueno, me encanta que estén allí. Para los que estén interesados en entender, digamos, partes de la Biblia y que dicen, bueno, siempre he querido leer la Biblia. Para mí, de todos los libros que he leído, es el libro que más información sobre cómo vivir la más acertada, la más es la Biblia, solamente que está en metáforas y a veces es muy difícil. Para los que tengan esa, digamos, siempre han tenido esas ganas, pero que cada vez que intentan leer la Biblia les cuesta, está el libro de Jesús sin filtros. Está diseñado sobre todo de cómo, o sea, cuáles fueron esas enseñanzas que tienen que ver de cómo tengo que pensar en este sistema las enseñanzas de Jesús, es decir, cómo Jesús nos dio muchísimas claves de cómo tenemos que pensar en este sistema, cómo tenemos que pensar para acercarnos a esa fe, cómo pensar para dejar de tropezarnos con el ego. Ese libro es para ti y está ya disponible en Amazon, ¿ok? ¿Por qué la traes? Bueno, puede depender de tus patrones adquiridos o programaciones adquiridas después del momento de la concepción. Puede tener que ver con tu trabajo álmico. Es muy difícil saberlo. No hay una respuesta exacta si no se ve el mapa y no se estudia la historia de vida. Se les quiere, mi gente. Espero que este live haya sido de mucha utilidad para ustedes y que tengan un feliz comienzo de semana. Chao, chao.